6:37 de la mañana. Continuamos con más de Primera Página. Es momento de nuestra primera entrevista del día. Vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional y además secretario general de Cambiemos, Timoteo Zambrano. Bienvenido a nuestro estudio, diputado. Gracias. Ustedes han sido de ese grupo de diputados que salvó el voto en aquella discusión sobre el TIAR que se hizo en Alfredo Sadel de las Mercedes. Fueron criticados, duramente criticados, incluso por factores de oposición, aunque no dejan de ser criticados por factores de oficialismo, por algunas alocuciones o por algunas declaraciones, a pesar de apostar siempre, dentro de sus discursos, a un diálogo, a una salida consensuada, a una negociación. Y debo preguntarles razones por salvar el voto. Bueno, fíjate, nosotros lo hemos expresado en el voto salvado, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna diferencia con el tratado en sí mismo del TIAR. Es un tratado muy antiguo, muy viejo, que respondió a un momento político, geopolítico importante, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y respaldamos el TIAR desde el punto de vista del tratado porque, en definitiva, es un tratado de seguridad regional, ¿no? Frente a una agresión externa. Pero lo que nosotros hemos dicho, que en medio de esta conflictividad política que tenemos, que no es fácil, una conflictividad seria, que hay que tomarla con mucho respeto, lo que nosotros hemos venido expresando es que no era el momento, que era recomendable aguantar eso un tiempo hasta que las condiciones políticas pudieran cambiar. Tenemos una inmensa polarización en Venezuela y también tenemos una inmensa polarización internacional, y no hay que olvidar también una cosa, estamos apenas a un par de meses que se hablaba de una invasión en Venezuela, por una potencia del continente. Pero además, apenas se aprobó lo del TIAR, el canciller de Perú también expresaba la opción militar. Es decir, sí, en sus declaraciones también. En sus declaraciones, que es delicado. Entonces, creo que no es el momento, y eso es lo que le hemos expresado a la Cámara. Mire, no es el momento para que aprobemos el reingreso de Venezuela. Hay algo que es muy cierto. Aprobar la reinserción de Venezuela dentro del TIAR no significa activar el TIAR para Venezuela. Es decir, tiene que pasar por un proceso de discusión dentro del Consejo Permanente de la OEA. No se ha hablado de ese proceso de discusión, todavía no hay fecha de ese proceso de discusión, o por lo menos no por parte de la agenda OEA. Puede ser que a lo mejor Venezuela tenga o su as bajo la manga o tenga en su agenda oculta promover esa discusión dentro del Consejo Permanente, pero por ahora no está dentro de la discusión de la OEA. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué rechazarlo si ni siquiera se está activando para Venezuela? Lo que se están aprobando en la Asamblea Nacional es reinsertarnos una vez más en un proyecto de todo el sistema interamericano de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, las declaraciones de dirigentes de la Asamblea, de colegas parlamentarios, es que se va a activar el TIAR, ¿no? Esas fueron las declaraciones. Ojalá hubiesen sido como la que tú expresas, ¿no? Bueno, nos reinsertamos y esperamos, ¿no? Pero es que hay que adaptarnos al sistema, ¿no? No, y hay una cosa que efectivamente, vamos a decir, el país, el gobierno, bueno, es que esto aquí tenemos un país muy bizarro, tendría que solicitar la activación del TIAR. Es decir, eso es un hecho fáctico que tendría que ocurrir. Supongo que el presidente de la Asamblea tendría que enviar, de acuerdo al protocolo, una comunicación donde solicita que se constituya, digamos, la alianza regional para que se pueda activar el TIAR, y ahí se despega una serie de pasos que tiene que ir al Consejo Permanente, tiene que ir, bueno, en fin, eso tiene un protocolo un poco complejo. No, y yo creo que al final no hay manera que eso pueda cristalizarse. Al final de toda esta historia, eso tendría que pasar por el Consejo de Seguridad para aprobar una coalición que pueda intervenir en Venezuela. Pero el punto es el siguiente: yo creo que esa es una ilusión al final del día. Es decir, yo creo que no se le habla con la verdad al país. Se plantea el TIAR como que es la solución, la panacea de esta crisis política, económica, de este conflicto. Y no nos olvidemos que está Barbados, que es la iniciativa noruega, que es muy importante. Yo creo que eso no es un buen mensaje para esa mesa. Ok, vamos a caer en el punto de Barbados.
entendemos perfectamente su posición respecto al TIAR, pero hay un punto en Barbados que es el antecedente. Y el antecedente en temas de diálogo y negociación en distintos intentos que se ha hecho en Venezuela es que no resultan en nada. Yo le pregunto, ¿qué plan B hay para Venezuela que no sea Barbados? No, yo creo que no hay un plan B. Yo creo que este país no puede amanecer sin un acuerdo, y más con lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses en Venezuela. Pero en República Dominicana se decía que tampoco podíamos amanecer sin un acuerdo. Bueno, y amanecimos no solo sin acuerdo, sino sí, sin mesa de negociación. Bueno, pero surge ahora Barbados, es decir, eso es importante. No se descarta, no se ha descartado plenamente la salida negociada. Eso creo que es muy fundamental. Pero ¿qué es lo que pasa? Para mí, más allá de las agendas y más allá de la voluntad política, que esos son temas que es importante en algún momento discutirla, pero creo que el método no es el método más adecuado en este momento. Es decir, este método en el cual nada está acordado hasta que todo esté aprobado, te crea un problema de tiempos. Puedes tener de 20 puntos que estás debatiendo en la mesa, acuerdo en 19, pero si no tienes un acuerdo en el último punto o en el primer punto, eso no tiene un orden cronológico, no hay acuerdo. Ese es el problema. Por eso nosotros hemos planteado, cambiemos, bueno, vamos a acuerdos parciales, y hemos propuesto para los acuerdos parciales un nuevo CNE, porque eso comporta toda una herradura importante para darle piso institucional, empezar a darle piso institucional al país. Yo diría que es el inicio de avanzar hacia una normalidad y generarle confianza a la negociación, porque tiene en concreto esos acuerdos parciales. Un acuerdo parcial de tener un nuevo CNE pasaría necesariamente porque el oficialismo se incorpore a la Asamblea, pero también tienen que incorporarse los diputados que están perseguidos, que están en el exilio, que están presos, en fin, ellos tienen que regresar a la Asamblea, tiene que salir del desacato la Asamblea Nacional. Entonces empieza a tener un poder legislativo reconocido por ambos lados. Y si encima tienes un nuevo CNE, y nosotros hemos presentado incluso, cambiemos, un estatuto electoral para acortar los tiempos de selección de los nuevos rectores al CNE, claro, de entre 52 a máximo 90 días. Entendiendo lo que está diciendo sobre el tema del diálogo y algunos de los puntos de consenso, habla del CNE, entonces ¿las elecciones son el fin del diálogo? No, es un paquete más grueso. Obviamente son muchos temas, temas de derechos humanos, por ejemplo. Hay un tema importantísimo que es el tema económico, productivo, en fin. Nosotros incluso hemos propuesto que alternativamente, y se lo hemos escrito a la canciller de Noruega, coloque sobre la mesa como un acuerdo parcial en Noruega o en Barbados el programa de canje de petróleo por alimentos, es decir, y servicio como electricidad, agua, gas, en fin, en medicina, que eso es un programa potente que lo puede manejar perfectamente Naciones Unidas. Bueno, y eso, eso puede contener la migración. A las resoluciones 706 y 986 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tomarlas en cuenta en estas acciones que pudiera emprender la ONU respecto al canje petrolero. Bueno, claro, porque fíjate, y por eso se lo enviamos a Noruega. Noruega puede ser un excelente negociador con Naciones Unidas del Consejo de Seguridad. Es decir, no tengo dudas para que ese programa pueda insertar a Venezuela. Fíjate tú que en Irak, que fue cuando se aplicó por primera vez, en 6, 7 años, ese programa generó más o menos 60.000 millones de dólares, es decir, y con apenas 10.000 barriles de petróleo día. Nosotros pudiéramos aumentar esa cuota petrolera, yo la ubico en 50.000 barriles o a 100.000 barriles. Bueno, imagínate tú los recursos que generaría eso para el país, que va a contener finalmente la migración que hay. Es decir, el venezolano no migra porque quiera migrar, migra porque tiene una situación comprometida socialmente. Por lo tanto, creo que el Consejo de Seguridad tiene una palabra que decir, claro, allí, darle rostro humano, digo, al final a la negociación política, pues los tiempos de la política son mucho más lentos.
por lo menos están planteando que a la salida del tema del abastecimiento, que es uno de los temas que pudieran ser primordiales en el país, están planteando esta opción de la Organización de Naciones Unidas del canje petrolero. Pero en sus declaraciones usted afirmó que la Asamblea Nacional debe salir del desacato. En la próxima parte me va a responder si con esto quiere decir que usted asume que la Asamblea Nacional está en desacato. Ya volvemos con más de Primera Página.